Bueno, vamos a retomar la clase anterior. Que por favor recuérdenme de una fotografía más adelante cuando la clase esté hay un poquito más de aforo en la clase. Ahorita hay apenas unos 14. Vamos a seguir platicando un poquito del quórum, de las ideas. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Bueno, entonces hay que distinguir dos aspectos. Hay que distinguir el quórum. El quórum es ese porcentaje de acciones con derecho a voto que requiere la normativa de la sociedad anónima, tanto para la Asamblea General como para la Asamblea General Ordinaria, como para la Asamblea General Extraordinaria, que es ese porcentaje de acciones que tienen que estar debidamente presentes, las no presentes debidamente representadas, a través de las formas y condiciones que establece el artículo 66, que es por medio de carta poder o por medio de mandato. Y habíamos establecido en el artículo 148 que el quórum de la asamblea ordinaria es la mitad de las acciones que tienen, perdón, para que la asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto, ¿verdad? Es decir, el 50% de las acciones. Y las decisiones se toman con el voto, por lo menos de la mayoría de los votos presentes, que es la mayoría, la mitad más uno, ¿verdad? La mayoría simple, ¿verdad? Quórum de las asambleas extraordinarias se considera reunida cuando hay un mínimo del 60% de las acciones con derecho de voto. En el caso anterior era la mitad de las acciones, aquí establece un mínimo del 60%. Allá en las otras es la mitad, el 50%, aquí es el 60%. Y las resoluciones se van a tomar con el voto de más del 50%, también la mayoría, ¿verdad? También la mayoría, la redundancia. Bueno, ¿qué son las asambleas de segunda convocatoria? Bueno, las asambleas de segunda convocatoria sería bueno que ustedes establecieran. Las asambleas de segunda convocatoria tienen su génesis, tienen su origen cuando se convoca a una asamblea general ordinaria o extraordinaria, diciendo que pasada la hora, no se reunió el quórum de presencia, pues en la escritura social se puede pactar que después de la hora, por ejemplo, una hora después o 2 horas después, etcétera, se pueda llevar a cabo la asamblea con un mínimo menor, ¿verdad? Y aquí lo establece el artículo 150, dice, si la escritura social permitiera la reunión de la asamblea ordinaria y extraordinaria de segunda convocatoria, se estarán cuanto al mínimo de acciones presentes con derecho a votar necesarias para su constitución y a la mayoría requerida para tomar acuerdos que dicha escritura determina. O sea, si se convocó para las 3 de la tarde y no hay quórum de presencia, entonces ahí se puede pactar en la misma convocatoria, pues deberá celebrarse una hora más tarde, siempre teniendo en cuenta que tiene que tenerse, eh, en ese caso, tiene que tenerse ya reunidos, si se trata de una ordinaria, el mínimo, en la mitad de las acciones con derecho a voto y la otra el 60% de las acciones de derecho a voto. Eso es lo que establece preliminarmente. Si la escritura permitiera la reunión de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de segunda convocatoria, se estará en cuanto al mínimo de acciones presentes con derecho a votar necesarias para su constitución y a la mayoría requerida para tomar acuerdos sobre lo que la escritura determine. Ahora escuchen esto, dice. Sin embargo, tratándose de los asuntos tratados en el artículo 135, las decisiones en Asamblea General de segunda convocatoria podrán tomarse con el voto favorable por lo menos del 35% de las sesiones con derecho de voto emitidas por la sociedad. Entonces, las decisiones se van a tomar con el voto favorable de por lo menos el 35% con las acciones de derecho a voto. ¿Sí? Eso es para tomar las decisiones en una asamblea de segunda convocatoria. Esa es segunda convocatoria. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. No, Link. ¿No?
Entonces, sigamos leyendo. Es el artículo 105. La Asamblea General podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. Es el principio de continuidad y suspensión, ¿verdad? Según este principio, las asambleas generales van a tener una duración en el tiempo, tiempo que sea necesario, los días y horas que se habiliten hasta la conclusión de la agenda. Y dice el artículo 152, dice, la desintegración del quórum de presencia no será obstáculo para que la asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos. Son votados por las mayorías legalmente requeridas a las que la asamblea ordinaria establece el quórum inicial. Entonces, si desaparece el quórum de presencia, siempre las decisiones tendrán que tomarse, en el caso de una asamblea ordinaria, extraordinaria, pues más del 50% con las acciones de derecho a voto. Sabemos que requiere por lo menos más del 60% de las acciones y el 50% para el quórum de presencia. Y si desaparece ese quórum, tiene que haber participación accionaria que permita que las decisiones se tomen con más del 50% de las acciones con derecho a voto. Esto es algo muy, muy importante. El artículo 152 bis es una reforma que fue introducida por el decreto 18-2017 en enero del año 2018. Y dice, 152 bis, dice derecho a formular preguntas en las asambleas. Dice, durante la celebración de las asambleas, los accionistas de la sociedad podrán formular preguntas o requerir que se les hagan las aclaraciones que consideren convenientes sobre los puntos comprendidos en la agenda y los demás temas relacionados a los mismos conforme a cada uno de estos se vayan tratando. El presidente de la Asamblea deberá moderar el ejercicio de este derecho fijando un tiempo prudencial que se declarará para formular preguntas y para establecer los mecanismos de respuesta. Entonces los socios pueden hacer preguntas con relación a los temas, sobre los puntos que están tratándose en la agenda. Sobre los puntos, recuérdense que la agenda es el elemento material que contiene los temas, asuntos que deben ser discutidos en una asamblea general. Entonces aquí los accionistas de la sociedad podrán formular preguntas o requerir aclaraciones o explicaciones sobre los puntos de agenda. O sea, con relación a por qué ese punto ahora en la agenda y qué conveniencia hay para que pueda aprobarse, ¿verdad? Entonces, esas preguntas se pueden hacer, se le puede otorgar al accionista un tiempo prudencial para que las formule y también pues, la administración deberá responder a esas preguntas. El artículo 753 dice las formalidades de las actas y sus registros. Las actas de las asambleas generales de accionistas se sentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Dice, cuando por cualquier circunstancia no puede levantarse el acta en una asamblea, el libro respectivo se levantará ante notario. Eso ya lo vimos en su oportunidad, lo explicamos en la clase anterior, que estas actas se deben levantar en el libro respectivo, que va a presidir el presidente del Consejo de Administración o el administrador único, o un notario, va a servir de secretario que obra como secretario del Consejo de Administración, que si las actas no se pueden hacer constar en el libro respectivo por alguna cláusula, por alguna circunstancia que imposibilite, porque el libro es extraviado o se dejó en alguna parte distinta del lugar donde se va a discutir, entonces se puede llamar un notario, se celebra la asamblea ante notario, y esa acta pues deberá levantarse una razón en el folio correspondiente que le tocaba y adjuntarse como anexo al libro de actas correspondiente, ¿verdad? Y el tercer párrafo establece la obligatoriedad de registrar las asambleas extraordinarias. Eso creo que ya lo habíamos visto, dice. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los asambleares deberán enviar al registro una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135. Es una copia certificada del acta, ¿verdad? Para que se van a ver. Dice, el cumplimiento de esas obligaciones responderá solidariamente el presidente de la asamblea y la administración. ¿Quién va a responder solidariamente? De la obligación que tienen de remitir al registro copia certificada dentro de los 15 días de celebrada una asamblea general extraordinaria.
Se celebra una asamblea general extraordinaria de 15 días para dar ese aviso. Entonces, el presidente de la asamblea, y que también es presidente del consejo de administración, va a responder por los daños y perjuicios que se le ruega a la sociedad por no dar ese aviso pertinente. Dice, las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los socios que no estuvieran presentes o que votaran en contra, salvo los derechos de impugnación, anulación y retiro en los casos que señala la ley. O sea, el hecho que un socio vote en contra de una decisión, hay una asamblea y vote en contra de algunos o varios de los temas de la agenda, o el hecho que no estuviera presente, eso pues no es obstáculo para cumplir coactivamente esas decisiones. Y adicionalmente a esto, también, pues eso no va a anular, no va a obligar al socio, salvo que el socio pues, decida separarse de la sociedad o exista una exclusión del socio, su expulsión. Pues en ese caso no lo va a obligar. ¿Verdad? Pero en los demás casos, entonces esas resoluciones pues deben ser cumplidas. Esas resoluciones se pueden impugnar. Y ahorita adelante vamos a ver ese derecho de impugnación, que está en el artículo 157, donde dice que los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción las disposiciones de ley o de la escritura social. Estas acciones, en pacto contrario, se ventilarán en juicio ordinario. O sea, se pueden impugnar las resoluciones que son adoptadas en una asamblea general ordinaria o extraordinaria. Pueden impugnar cuando esos acuerdos se tomen con infracción de la ley. Entonces, infracción de la ley mercantil, infracción del Código Civil, que es la norma supletoria, y en ese caso en particular, esa impugnación va a ser a través de la vía del juicio ordinario, ¿verdad? Para poder interponer ese tipo de acciones de impugnación hay 6 meses, de conformidad con el artículo 158. Dice, la acción de impugnación o nulidad se regirá por las disposiciones de derecho común, pero caducarán en el término de 6 meses, contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. Entonces, recuérdense que el proceso de conocimiento tipo en materia mercantil es el sumario, pero este artículo es una excepción a esa regla, porque está estableciendo de manera clara, de manera taxativa, que la vía para poder impugnar los acuerdos de asamblea es la vía del juicio ordinario. Bueno, el artículo 155, no sé, lo habíamos analizado, ¿verdad, Myron? Yo a veces no lo tengo subrayado. Bueno, en el caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda, eso ya lo habíamos visto. En caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada reunida en asamblea especial. O sea, cuando hay acciones de voto limitado o preferente, ¿verdad? Que solo votan en las decisiones de las asambleas extraordinarias, solo participan en ese tipo de asambleas, ellos, pues, si la sociedad va a ejecutar algún acto que los afecte directamente a ellos y que tenga que tener la manifestación de estos socios de forma colectiva, entonces ellos se reúnen en una asamblea y toman esas decisiones atinentes al tipo especial de socios que son y de acciones que son de voto limitado o preferente. Dicen, las asambleas especiales se aplicarán las reglas de las ordinarias y serán presididas por el accionista que designe los socios presentes. Aquí va a ser presidida, ¿quién va a presidir? Accionista. Y la ley no habla de secretario, pero me imagino, la lógica nos empuja a establecer que tendrá que ser alguno de los accionistas, que la mayoría de accionistas decida nombrar como secretario. Y tenemos también la figura de la asamblea totalitaria, en el artículo 156, que se la habíamos visto nosotros cuando estudiamos así de forma general el órgano de soberanía de sociedades, que lo vimos dentro de las disposiciones generales, que dice toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo y sin necesidad de convocatoria previa. Dice. Si concurren la totalidad de las accionistas que corresponden al asunto de que se trata, siempre que ningún accionista se pusiera a celebrar y que la agenda sea aprobada por unanimidad. ¿Qué reglas se dan? Que se encuentren totalmente reunidos la totalidad de los accionistas, y aunque la ley no lo diga, debidamente representados los ausentes, ¿sí?
que estén reunidos sin convocatoria previa, ¿sí? Y que estén reunidos la totalidad y que decidan aprobar la agenda por unanimidad. Entonces es una asamblea de carácter totalitario. Eso es algo que ya conocíamos nosotros de la Junta General y al desarrollar las disposiciones generales de las sociedades, creo que ahí también vimos esto. Dice fianza para providencias cautelares. La ejecución de las resoluciones impugnadas o sujetas a acción de nulidad podrá suspenderse por el juez, siempre que los actores presenten fianza suficiente para responder a los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad por la ejecución de dichas resoluciones en caso de que la sentencia declare infundada la acción. Esta suspensión podrá decretarse como providencia cautelar o como incidente en el juicio principal. O sea, si los socios están promoviendo, si alguien está promoviendo, los accionistas están impugnando algún acuerdo de asamblea, están impugnando los acuerdos que se han arreglado en las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias, si hay impugnación, entonces, para impedir que esas resoluciones puedan causar efecto y que puedan perjudicar los derechos de tanto de las personas que están impugnando como de otros terceros involucrados en esta decisión. Entonces, eso se puede solicitar en la demanda, porque acuérdense que esa impugnación o nulidad de esos acuerdos se tiene que ventilar por la vía ordinaria y cuando se promueva esa acción, se puede pedir como medida cautelar la suspensión provisional de esos acuerdos y también ese artículo establece que se tiene que prestar garantía suficiente, ¿sí? En caso de que pues, que se declare sin lugar la, esa impugnación, ¿verdad? O sea, eso se solicita como providencia cautelar y también se puede alegar como un incidente en el juicio principal. O sea, si se presta alguna fianza, la ley habla solo de esa seguridad, habla de una fianza suficiente. Una fianza es una caución depositada en un banco a favor de estas personas que están impugnando con el objetivo de suspender esos acuerdos, ¿verdad? Dice depósito de acciones. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 141, 142 y 157, las acciones se depositarán. Los accionistas depositarán los títulos de sus acciones en un banco, el que expedirá el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda. Esto está superado, porque esto es para las acciones al portador, ¿sí? Acciones al portador. Fíjese que no. Porque está hablando, no está haciendo la aclaración que sean acciones al portador. O sea que para impugnar, para el ejercicio de las acciones judiciales que se refieren a los artículos 141, 145, 157, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones en el banco, que expedirá certificado correspondiente para acompañarse a la demanda. El 141 establece el mínimo para convocar a asambleas y el mínimo y los accionistas que tendrán legitimación para poderlo pedir, ¿verdad? El artículo 141 habla del 25%. El 142 habla de la petición judicial de asamblea cuando los administradores no quieran convocar la petición del 25% de los socios, se puede acudir a la vía judicial para poderla convocar. El artículo 145 también nos habla de los informes que hay que tener a la vista. Esto no es aplicable para este tipo de acciones. Estimaría que no. Es para las acciones del reportador.
Sí hay que depositarlos, hay obligación. Entonces, para poder impugnar los acuerdos de asambleas, para poder solicitar a los administradores como la convocatoria a una asamblea general, para pedírsela al juez también, entonces en este caso las acciones se deben de depositar en el banco, que va a expedir un certificado correspondiente. Dice, las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio, pero el depositario expedirá las constancias necesarias para el ejercicio de los derechos sociales. Los accionistas de voto limitado tendrán los mismos derechos que los titulares de sus acciones comunes por los efectos del ejercicio de las acciones de nulidad e impugnación. Entonces, sí hay que depositarlas en un banco que deberá pedir el certificado de depósito correspondiente, y con eso ya se pueden ejercer todos los derechos que tenga derecho el socio, el derecho de poder, todos los derechos sociales, ¿verdad? Los derechos de contenido patrimonial y contenido corporativo. Y el artículo 161 establece, dice, la validez de una asamblea o de sus acuerdos no quedarán afectada por la irregularidad de la sociedad. Imagínense. Recuerde que habíamos hablado de las sociedades irregulares de hecho. Y le dice que la validez de sus acuerdos no quedará afectada porque la sociedad sea irregular. Yo pienso que esto, una futura revisión deberá reformar esto. Porque si hay una sociedad que es irregular, porque es una sociedad que no se de conformidad con el artículo eso lo habíamos visto en su oportunidad. Dice el artículo 223, dice sociedades irregulares. Dice las sociedades no inscritas en el registro mercantil o cuando hayan externalizado como tales frente a terceros no tienen existencia legal y sus socios responderán solidariamente y limitadamente las obligaciones sociales. Las sociedades irregulares son aquellas que no están inscritas en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, esas sociedades que no están inscritas en el registro mercantil, no obstante eso, si celebran asambleas, esas no quedan afectadas por la irregularidad de la sociedad. Yo sentiría que eso no debería ser así, sentiría que eso no es una normativa, que este artículo realmente es un poco, es un artículo legal, pero legal, pero es injusto, ¿verdad? No hace justicia, ¿verdad? Porque si una sociedad no se ha inscrito en el registro mercantil, aunque se haya celebrado una escritura pública, entonces, ¿qué legitimidad podrá tener que los socios se reúnan en asambleas para tomar decisiones de una sociedad que no está inscrita? Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Porque la suerte de, si la sociedad no está inscrita en el registro mercantil y no tiene existencia legal por no estar inscrita, entonces también las asambleas tendrán que sentir la misma suerte de inexistencia. Ese es mi punto de vista. Entonces, si hay alguna pregunta con relación a esta última observación que hemos hecho. Perdón, Eli, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al artículo 160, entonces sí es vigente positivo, Eli. Sí, la verdad que sí. Bueno. Lo que pasa es que no hace ninguna distinción si fueran acciones nominativas hacia el portador. Entonces nos queda aquí claro que para poder ejercer ese tipo de derechos se deben depositar las acciones en un banco. Muy bien, Eli, gracias. Por favor, enciendan sus cámaras para poder tomar la foto, si fueran tan amables. Por favor. A ver. Axel Cruz. Muchas gracias. Voy a tomar la foto. Vamos. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora a platicar un poco ya del órgano de fiscalización, o de administración, creo que se nos toca el órgano de administración.
Es el de administración, Lic. Sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno. Muy bien, gracias Orlando por el aviso. Vamos a dejar por aquí el link de asistencia para que puedan anotarse. Por favor, anótense. Bueno, sigamos platicando entonces nosotros de este tema tan interesante. Bueno, vamos a hablar un poco del órgano de administración. Esto es vital, vital. Bueno, en esta sociedad el órgano de administración puede ser unipersonal o puede ser colegiado, ¿verdad? Y pues, quiere decir que puede estar a cargo de un administrador, pues, que puede ser accionista o puede ser persona extraña a la sociedad, o puede estar a cargo, puede ser colegiado, es decir, que el órgano de administración puede ser unipersonal o colegiado. Es unipersonal cuando está a cargo de solo una persona. Generalmente se llama gerente general, administrador único, y cuando es colegiado está a cargo de varios socios y accionistas, y estos socios o accionistas, cuando existe colegiado, es una administración pluripersonal, y fundamentalmente también se reúnen en asambleas para tomar ese tipo de decisiones, el Consejo de Administración, y la representación se va a acreditar, el representante legal de la entidad, por medio de un acta notarial, debidamente inscrito en el registro mercantil. Si fuera un administrador único, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta cómo establecer la representante legal. O si es un gerente general, si es solo una persona. Pero si son varios, entre ellos tendrán que decidir que el presidente del Consejo de Administración sea el representante legal. Y el artículo 162 dice: un administrador único o varios administradores actuando conjuntamente constituidos en Consejo de Administración serán el órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la Asamblea General determinarlo a la cerca elección. Entonces, ¿cuántos administradores van a haber? ¿Cuántos administradores van a haber? La regla general que establece acá el código, que si la escritura no establece un número fijo de administradores, entonces la Asamblea General va a determinar cuántos administradores van a haber si la administración es colegiada, ¿verdad? O pluripersonal, ¿verdad? Y el segundo párrafo dice: los administradores pueden ser unos socios, serán electos por la Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque su reelección es permitida. O sea, el nombramiento no puede durar más de 3 años y su reelección es permitida. Dice: los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. O sea que los socios pueden revocar eh, pueden remover al administrador sin expresar causa. Puede ser removido en cualquier tiempo por la Asamblea. Y el artículo 178 pues, regula, también complementa esa circunstancia. Dice: los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión y causa mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General. Artículo 178. Los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión de causa mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General. Al resolver la remoción de uno o varios administradores, la propia Asamblea nombrará a quienes sustituyen. O sea, los administradores pueden ser removidos y la ley propia establece que no se necesita expresión de causa, razón, motivo o circunstancia. Simple y sencillamente
Los socios se reúnen en asamblea, toman esa decisión y remueven al administrador sin expresar causa. No necesitan expresar causa. El artículo 338, perdón, algo que es muy importante aquí, el espíritu de este artículo es, como es una sociedad de tipo capitalista, entonces aquí la mayoría de acciones con derecho de voto son los que van a tomar ese tipo de decisiones, que son los accionistas, fincados en asamblea. Recordémonos que el cargo de administrador no puede superar los 3 años, ¿sí? Si superados los 3 años, los socios siguen, los administradores tienen que durar en su cargo un periodo total de 3 años. Si transcurridos esos 3 años, pues ellos van a continuar desempeñando sus funciones, mientras las personas que han sido elegidos en su sucesión no tomen posesión, ¿verdad? Mientras no tomen posesión, ellos van a seguir fungiendo, ¿sí? Entonces son electos por 3 años, pero no pueden cesar su cargo automáticamente a los 3 años, sino que se necesita que se elijan otros o que se reelijan estos mismos y van a seguir fungiendo hasta que los nuevos administradores no sean nombrados. Y recuérdense que ese nombramiento es revocable sin expresión de causa. El que los va a remover van a ser los socios, los accionistas debidamente con decisión tomada en una asamblea. ¿Qué tipo de asamblea será esa? A ver. Asamblea General Ordinaria. ¿Sí? Dice 134, numeral 2, dice nombrar y remover administradores al órgano de fiscalización si hubiera y determinar sus respectivos emolumentos. Ya que es el libro. Bueno, los ejecutores especiales, pues ya veníamos hablando de ellos. Son personas que la sociedad ha elegido, los ha elegido en una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, y les ha encomendado a estas personas, que se llaman ejecutores especiales, que pueden ser personas del propio consejo de administración, pueden ser algún accionista o una persona extraña a la sociedad, para que ellos cumplan con celebrar algún negocio determinado, realizar un acto determinado, pero es uno solo, no, porque el gerente general o administrador único pues puede realizar varios actos, promover varias acciones de naturaleza administrativa o judicial o extrajudicial, siempre y cuando estuviera facultado por ello la escritura constitutiva o también acordado en una asamblea. Pero cuando se trata de ejecutores especiales, ellos solo van a realizar un acto. Por ejemplo, se nombra un ejecutor especial para que, por ejemplo, haga una donación en favor de una ONG o para que celebre un contrato de mutuo donde la sociedad va a obtener un crédito. Puede hacer, solo se le faculta para eso, ¿verdad? Específicamente para un acto determinado. Van a acreditar su representación con la certificación del acta o punto de acta de la asamblea, donde se acordó el nombramiento de este ejecutor especial para que él celebre en nombre de la sociedad un acto determinado o ejecute un acto determinado en nombre de la sociedad. Ese documento no necesita inscribirse en registro alguno. Eso tiene fundamento en el artículo 136 y creo que eso ya lo habíamos visto. Dice ejecutores especiales. Sí, Alex. La Asamblea General podrá designar ejecutores especiales de esos acuerdos. Y ese es su objetivo. Bueno, vamos a seguir aquí analizando esto un poco. Dice facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirá por lo que disponga la escritura social y en su efecto por las disposiciones del artículo 47 de este código y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. Ese artículo establece que los administradores van a realizar únicamente aquellas facultades que les fueron otorgadas expresamente por la escritura constitutiva. Para realizar actos distintos necesitan que esas facultades hayan sido otorgadas en una asamblea o junta. Y si quieren lo podemos recapitular, eso ya lo vimos en su oportunidad. Dice facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen por el acto de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones del organismo judicial, que es el artículo 190, que en esta oportunidad lo leímos, que son todas las atribuciones que tenían los mandatarios judiciales. Ahora escuchen esto, dice.
Tendrán además las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. Entonces, la sociedad, por ejemplo, es una sociedad que se dedica a la venta y compra de bienes y raíces, pues para eso no necesita una autorización judicial, pero de repente, si la sociedad, por ejemplo, va a fundar, por ejemplo, un establecimiento, una farmacia o algo, con eso no es parte de su objeto social, ¿verdad? O adquirir acciones de otra sociedad, entonces para eso debe reunirse en asamblea y darle facultades, ampliando las facultades al administrador. Entonces reiteramos, tendrán además las que se requieren para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad según su naturaleza de objeto, y los que de él se deriven y los que de él se relacionen, inclusive para la emisión de títulos de crédito. ¿Sí? Van a realizar todos los actos que la escritura constitutiva les permita realizar y todos aquellos que tengan relación a esos actos que la escritura permita. ¿Sí? Dice, sin embargo, en la escritura social pueden limitarse a las facultades. Se les puede limitar también ejecutar ciertos y determinados actos con la debida autorización de los socios. Y aquí esto es lo importante. Dice, para negocios distintos a ese giro necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social, en acta o en mandato. Dice representación legal. Es lo que les explicaba al principio, es el administrador único o el consejo de administración, en su caso tendrán la representación legal. Es el administrador único o el consejo de administración, en su caso tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. O sea, quienes ejercen la administración de la sociedad, el administrador único o el consejo de administración, en su caso, van a tener la representación legal de la sociedad, tanto en juicio como fuera de él, y a ellos también les compete el uso de la razón social, ¿verdad? Entonces van a representar a la sociedad tanto judicial como tanto en juicio como para la celebración de actos o negocios determinados sobre los cuales estén facultados, ¿verdad? El Consejo de Administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviera facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea General. O sea que el artículo 48 también establece eso acerca de los poderes. Estamos hablando que el otorgar poderes es otorgar un mandato, ¿verdad? Es un contrato de colaboración y de servicios por medio del cual una persona encomienda a otra la celebración de uno o más actos o negocios, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Administración puede otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único únicamente va a poder otorgar esos poderes si ha sido facultado para ello en la escritura social y en la Asamblea General. O sea, tanto el Consejo de Administración como un administrador único, ellos pueden otorgar poderes. Poderes para celebrar determinados actos o para promover acciones de naturaleza judicial. Para esas circunstancias, para ese tipo de actos, tienen que estar debidamente facultados en la escritura constitutiva, y si no están facultados, entonces los socios deben reunirse en asamblea y otorgar esas facultades a los administradores. Y dice, si la escritura social autoriza expresamente que los administradores podrán ser representados, si la escritura social lo autoriza expresamente, los administradores podrán ser representados y votarán en las reuniones de consejo de administración por otro administrador acreditado por carta poder o por mandato. Recuérdense que cuando hay un consejo de administración es porque son varios los administradores de la sociedad. Y recordémonos que la sociedad debe establecer el número de administradores, ya lo vimos en una disposición legal por ahí atrás, o en asamblea se tiene que decir cuántos van a ser los administradores. Entonces, supongamos que son unos 10 administradores, o unos 8, unos 5, para tomar decisiones que sean relacionadas a la administración de la sociedad. Estos sujetos deben de tomar decisiones, van a votar, y en las reuniones del Consejo de Administración, el administrador que no desee ir, que no desee asistir, puede ser representado por otro administrador, y esa representación se le va a otorgar por medio de un mandato o por medio de una carta poder. Se le entrega así fácilmente. Lo que comúnmente se usa es la carta poder, pero no obsta que se pueda otorgar un mandato para que se le pueda representar la asamblea teniente de los administradores. Dice presidente del Consejo de Administración. La escritura social determinará la forma de designar al presidente del Consejo de Administración, y a falta de estipulación será el presidente el administrador
primeramente nombrado y en su defecto el que siga en el orden de designación. Entonces, la escritura social va a establecer cómo se va a nombrar el presidente del Consejo de Administración. Si la escritura social no establece la forma o el procedimiento de designar a ese presidente del órgano de administración, se va a establecer que va a ser el presidente de ese Consejo de Administración, el administrador que se hubiera nombrado de primero. Y si no se puede nombrar a él porque él no desea, pues al siguiente en el orden, ¿verdad? Dice, el presidente del Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la sociedad. El presidente del Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la sociedad y representará en todos los asuntos y negocios a ella, que a ella haya resuelto, salvo pacto en contrario. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. Esos son los ejecutores especiales. Dice resoluciones del Consejo. O sea, el órgano ejecutor de la sociedad, entonces, cuando hay un consejo de administración, es el presidente. ¿Sí? Quien va a ejecutar la voluntad social, va a celebrar actos y contratos que establezca su nombramiento específicamente. Pero también se puede nombrar un ejecutor. El consejo de administración, a su vez, puede nombrar dentro de sus miembros alguno de esos sujetos para que ejecute actos concretos. ¿Verdad? Para que ejecute actos concretos. Aparte del presidente del órgano de administración, se puede nombrar dentro del órgano de administración alguna otra persona, un administrador, que ejecute actos que sean propios del Consejo de Administración. Dice resoluciones del Consejo. Para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, se requerirá que la mayoría de los miembros esté presente y debidamente representado en la reunión, salvo que la escritura requiera un mayor número. Las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por la mayoría de votos de los administradores presentes o representados en la reunión, salvo que la escritura social elija una mayoría calificada. Cada administrador tendrá un voto. El presidente podrá tener voto resolutivo para el caso de empate, si así se determina en la escritura social. Entonces, aquí debemos nosotros de determinar que para que el quórum de presencia en cuanto al órgano de administración es el de la mayoría de sus miembros presente o representado en la reunión. Recordémonos que los administradores pueden hacerse representar por otro administrador por medio de carta poder o por medio de un mandato. Entonces, para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar resoluciones, el quórum de presencia, aunque no lo diga aquí la ley, pero se sobreentiende que es el quórum o la mayoría que requiere de sus miembros para poder sesionar y para poder deliberar, es la mayoría, ¿verdad? Es la mayoría de miembros. Quiere decir, el 51% de sus miembros, la mayoría simple. Y las decisiones se van a tomar por medio del voto de la mayoría. ¿Y cuántos votos tiene un administrador? Pues tiene un voto. Cada administrador tiene un voto. Y el presidente, en caso de empate, aparte de su voto, tiene un voto que se llama voto resolutivo, que conocemos nosotros vulgar y coloquialmente como voto de desempate, ¿verdad? Dice administradores suplentes. La escritura social puede disponer el nombramiento de administradores suplentes. Estos llenarán las vacantes temporales o definitivas que se presenten en el Consejo de Administración de acuerdo a las disposiciones de la escritura social. De no haber administradores suplentes ni haberse previsto en la escritura social la forma de llenar las vacantes que se presenten en el Consejo de Administración o en el cargo de administrador, la Asamblea General hará la designación. Entonces se pueden, yo no he visto nunca administradores suplentes en una escritura constitutiva, pero sí he visto que existen fórmulas o mecanismos para podernos nombrar. Entonces, la propia escritura tendrá que establecer quiénes son los administradores suplentes que van a entrar a fungir en caso de que un administrador titular se vea privado por alguna circunstancia de poder ejercer la administración, de cumplir con su administración. Entonces hay administradores suplentes. La escritura constitutiva debe establecer el mecanismo o forma de nombrar esos administradores suplentes, si no es que ya existe ese cuerpo de administradores suplentes, o en su caso, que la escritura social no haya determinado cómo suplir un administrador. Entonces,
la Asamblea General debe decidir quién va a ser el administrador. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hasta el momento? Yo tengo una duda, Lick. Usted cuando preguntó de quién era el que no, en qué asamblea era la que nombraba el administrador, y usted contestó que era la ordinaria, pero también puede ser la extraordinaria. Puede ser porque la Eso sí. asamblea en su último párrafo establece que también pueden discutirse o puede ser objeto de tema de agenda los temas de la Asamblea General Ordinaria. Eso también lo establece. O sea, es permitido también. Y gracias, Lick, por la aclaración. Y otra duda, Lick, que esta no la sabía. Yo pensaba que era como sinónimo. Ahorita que se refirió usted a la carta poder o mandato, yo pensaba que eran igual. ¿Cuál es la diferencia? Disculpe. Disculpe, ustedes no han llevado Derecho Civil 4, ¿no? Bien, pero solo vimos el mandato, no vimos carta de poder, al menos que yo me recuerdo. Bueno, yo pienso que eso es una cuestión que tienen que haber aprendido ahí, pero el mandato generalmente es un contrato solemne que se va a exigir, por ejemplo, para actos que tienen una trascendencia especial, por ejemplo, para comparecer a juicio, para celebrar un negocio jurídico, pero para simples juntas que no tienen esas formalidades se otorgan las cartas poderes, la carta poder. No vayamos a confundir nosotros nunca una carta poder con un contrato de mandato porque son cosas totalmente distintas, ¿verdad? El mandato es un contrato principal de carácter solemne que según el artículo 1686 o 1687 para que surta plenos efectos jurídicos y puedan hacer la vida jurídica, necesita inscribirse en el registro de poderes adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando son actos que no tienen una trascendencia tan importante, entonces para esos puede otorgarse una carta poder, para juntas simples, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo dice, por el contrato, artículo 1686, dice, por el mandato una persona encomienda a otro la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. El mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le dan contenido obligan directamente al representado. El mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa en contra del mandante. Y miren lo que dice aquí en 1687, dice el mandato deberá constar en escritura pública como requisito necesario para su existencia y puede ser aceptado expreso o tácitamente. No es necesaria la escritura pública, dice. Cuando se trata de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado con legalización por notario o en acta levantada ante un alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o de hechos reales sobre los mismos. Es obligatorio el otorgamiento del poder en la escritura pública. Eso es lo que nos interesa. Cuando la representación se confiera por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales que sujeten especialmente a los que establezcan leyes procesales. Entonces, cuando se otorga la carta poder es para la asistencia a juntas y demás actos que no requieren una solemnidad especial, porque no le va a otorgar usted una carta poder a alguien para que, por ejemplo, le demande el divorcio por cuenta de su persona cuando usted está en Estados Unidos, ¿no? Tendría que ser. Entonces, la junta, cuando se es para la asistencia a juntas, la ley habla de juntas, y aquí podemos hablar de juntas generales, de asambleas, de cualquier otro tipo de junta, de cualquier ente colectivo, ¿verdad? Entonces, con una carta poder es suficiente para hacerse representar. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, Lick. Sí. ¿Dónde vamos aquí?
Tocaría el 169, interés del administrador, porque acabamos de ver el administrador de su... El administrador que tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o negocio deberá manifestarlo a los demás administradores, abstenerse de participar en la deliberación y resolución de tal asunto y retirarse del local de la reunión. El administrador que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que causen la sociedad. Si el administrador que tenga que celebrar un acto o contrato por medio de la sociedad, por ejemplo, tiene interés directo en el asunto. Por ejemplo, se le encomienda celebrar un contrato de arrendamiento y resulta que la persona que va a dar en arrendamiento es su papá o es su hermano, es comensal de él, trabajador, dependiente, entonces ahí tiene interés directo él en ese asunto. Entonces ahí debe abstenerse él de intervenir en eso y abstenerse en la deliberación, votación relativa a ese tipo de negocio que es por parte de la sociedad. Si él contraviene esa disposición y entonces está orillando a la sociedad como de forma reticente a cualquier daño de su patrimonio, cualquier o cualquier negocio que realice, entonces él debe responder por los daños y perjuicios que va a irrogar a la sociedad por estarle induciendo a error, ¿verdad? Dice beneficios ajenos a los negocios sociales. Dice todo administrador que por razón de serlo derive alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los negocios sociales, deberá manifestarlo al Consejo de Administración o la Asamblea General, en el caso de ser administrador único, para que tome las resoluciones pertinentes. De no hacerlo, podrá ser obligado a integrar al patrimonio de la sociedad tal beneficio de utilidad, además de ser removido del cargo. O sea, cuando el administrador tenga alguna utilidad o beneficio que sea ajeno a los negocios sociales, es decir, se dedique a otra actividad, pues tiene que manifestárselo al Consejo de Administración, al administrador único o la Asamblea, para que ellos estén enterados y de algún momento tomen decisiones que sean pertinentes, es que puedan afectar a la sociedad, ¿verdad? De no hacerlo así, pues puede ser obligado a a devolver a la sociedad cualquier monumento que tenga para ejecutar actos por conducto de la sociedad y en los que él se vea obligado a involucrar un beneficio en favor de él, ¿verdad? Prácticamente el interés que se tiene en el artículo anterior, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? El administrador va a ejecutar actos eh, por su razón de ser administrador de la sociedad, actos en favor de la sociedad, algún negocio, ¿sí? Y en todo ese caso, al realizar ese negocio, pues va a generar utilidades a favor de la sociedad, pero también van a haber utilidades para él, ¿verdad? Entonces, eso se lo tiene que comunicar a la sociedad que él va a celebrar ese tipo de negocio. Por ejemplo, la sociedad va a comprar, por ejemplo, alguna materia prima y ese administrador es el dueño de esa entidad, entonces tiene que hacérselo saber al dueño de esa empresa mercantil, dueño del negocio, tiene que hacerlo saber al Consejo de Administración o en su caso a la Asamblea para que ellos tomen, para que digan, bueno, pues sí aprobamos a que se lleve a cabo ese negocio y que él obtenga esas utilidades o no, mejor no. Vamos a contratar como otra entidad, como otra persona que sea distinta de él. ¿Hay alguna duda en cuanto al respecto? ¿Quedó claro? Todo claro, Lick. Muy bien. Responsabilidad general. El administrador responderá ante la sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualesquiera daños y perjuicios causados por su culpa. Si los administradores fueren varios, la responsabilidad solidaria. Entonces, si en el ejercicio de su gestión, el administrador provoca algún daño, recuerden que ustedes, un daño es el detrimento, destrucción del patrimonio de la entidad o de algún acreedor o de algún accionista, y el perjuicio son aquellas ganancias lícitas de percibir que el sujeto ya no tiene derecho a tenerlas en su patrimonio. Entonces, si se dan ese tipo de daños o perjuicios, ya sea a la sociedad, a los accionistas o cualquiera acreedores de la sociedad, y eso es originado por una negligencia de él, es atribuible a él, entonces él pues, debe responder ante la sociedad, y si fueren varios los administradores van a responder de forma solidaria. Ya saben ustedes cómo se responde de una forma solidaria, ¿verdad? Cuando hablamos de solidario, es solidaridad de las obligaciones, ¿verdad?
estamos hablando que existe una obligación y que esa obligación cualquiera acreedor puede requerir de pago a cualquier administrador, que el administrador que pague tiene derecho a repetir contra los demás. Bueno, eso es la mancomunidad. Dice responsabilidad específica. Además, los administradores serán también solidariamente responsables, dice, de la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas, pero en especie. Cuando estamos hablando de las aportaciones, es aquel acto por medio del cual los accionistas están ejerciendo un aporte de capital, ya sea en dinero, en especie, en bienes muebles o inmuebles, para poder ser accionistas o para poder aceptar un nuevo accionista, para poder aumentar el capital. En ese caso, los administradores tienen que responder que esas aportaciones tengan una existencia legal, que existan, y que los valores que se les asignen sean valores coherentes, que no sea bajo la par, sino que sean valores que sean reales, ¿verdad? Que sea un valor que le corresponda. ¿Y cómo le va a corresponder? Porque existe una contabilidad, existe una factura, o que establezca el valor que le corresponda. Dice, la existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en la forma de dividendos a las accionistas. O sea, que hayan utilidades, que existan utilidades, que se vayan a distribuir utilidades, que se vayan a distribuir ganancias que respondan a la actividad económica de la sociedad y que esas estén reportadas dentro de la contabilidad como ganancias, ¿verdad? Como utilidades. Dice de que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz, es decir, de conformidad con lo que hemos visto en este código, que hay un artículo que establece que debe ser un sistema de contabilidad por el sistema de partida doble y que deben llevarse los libros que establece la ley, el valor centralizador, el caja, diario, todo el estado de pérdidas y ganancias, todos esos libros que se deben llevar, ¿verdad? Entonces, el administrador es el responsable porque la contabilidad lleve un sistema de contabilidad que sea totalmente aceptado y permitido por la ley. Y también responde por el cumplimiento de los acuerdos que han sido, de los acuerdos sociales, y que han sido arribados y votados y deliberados y acordados por los socios en la Asamblea General o en la Asamblea General Extraordinaria. Así. Dice extinción de la responsabilidad. Dice, la responsabilidad de los administradores ante la sociedad y los accionistas queda extinguida. Dice, por la aprobación de los informes y estados financieros rendidos en las asambleas generales respecto de las operaciones explícitamente contenidas en ellos, salvo que la aprobación de tales documentos se haya hecho en virtud de datos no verídicos. Si hay acuerdo expreso de los accionistas de reservar o de hacer acción de responsabilidad. O sea, ¿dónde se va a liberar de responsabilidad a los accionistas en cuanto a que ellos presenten un informe de utilidades, el proyecto de distribución de utilidades, el proyecto de emolumento de los administradores o los estados financieros estén conforme a derecho, son fieles porque reproducen el estado patrimonial de la sociedad actual? Hay excepciones, que es que la aprobación de esos documentos se haya hecho en virtud de datos que no sean verídicos. Pues para eso tenemos que tener un contador auditor público en la asamblea y que él verifique eso, ¿verdad? Porque los socios por sí solos no van a poder hacer eso, sino que necesitan un experto, ¿verdad? Para que verifique ese tipo de circunstancias. Y si los socios, en el momento que se están tomando las decisiones, pues votan a favor de esa decisión de tener por aprobados los informes, estados, balances, contabilidades, proyecto de utilidades, proyecto de emolumentos de los generadores de administración de la fiscalización, pero lo hacen bajo reserva de que, no obstante que lo están aprobando, pues van a ejercer alguna acción de responsabilidad en contra de ellos por permitir establecer que los datos no son datos muy fidedignos. Dice, si se hubiera procedido en incumplimiento de acuerdos de la Asamblea General, que no sean notoriamente ilegales, o sea, en la Asamblea General se acordó algo, se le acordó a este sujeto realizar un contrato en tal fecha, en tal hora, y no lo hizo, o no cumple actos propios de su función, entonces ahí va a tener una responsabilidad. Dice, por la aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción acordada por la Asamblea General. Entonces, la Asamblea tiene que aprobar su gestión. Hay algún reclamo en cuanto a responsabilidad y la sociedad renuncia expresamente a ese reclamo, a deducirle responsabilidad, o hay una
una transacción. Una transacción es un contrato civil por medio del cual se le va a poner fin a un pleito, está por iniciar, a un juicio, una disputa, se va a terminar uno ya iniciado. El artículo 2151 del Código Civil establece, dice, las transacciones es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden en común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, eviten el pleito que pudiera promoverse o termina en el que está principiado. Una transacción es el contrato idóneo para ponerle fin a un litigio, a un proceso de conocimiento que se está ventilando. Es el contrato idóneo para disipar derechos controvertidos que eventualmente podrían ser objeto de un proceso de conocimiento. Entonces, con esto se le pone un fin a un proceso de conocimiento que ya se ha promovido, o se evita iniciar un proceso de conocimiento futuro bajo ese tipo de contrato. Entonces, también la transacción lo liberaría él de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a liberar él? Porque se apruebe su gestión, ¿verdad? Por la aprobación de su gestión, es decir, que porque la contabilidad que se presentó está conforme a derecho, porque el proyecto de distribución de utilidades está conforme a derecho, es decir, es fidedigna, porque el proyecto de distribución de emolumentos o de honorarios de los administradores y el órgano de fiscalización obra conforme a derecho, que no hay reserva de ningún socio. Entonces, que él ha procedido, también ha acreditado que ha cumplido todos los acuerdos que han emanado de una asamblea general, y entonces ya la asamblea general, a través de los socios, va a otorgarle a él la aprobación de la gestión de su administración, o en caso de haber iniciado alguna acción de responsabilidad, se renuncia a ella, o en caso de que exista un juicio, pues ya existe una transacción que ha sido acordada por la asamblea general en donde se evita un juicio donde se le va a deducir alguna responsabilidad. Y esa acción de responsabilidad es la que nos regula el siguiente artículo, que dice: la acción de responsabilidad contra los administradores se entablará previo acuerdo de la Asamblea General que puede ser aceptado aunque no conste en la agenda de la sesión. La propia Asamblea designará a la persona que haya de ejercer la acción en nombre de la sociedad. Si esta no se entablase dentro de los 2 meses siguientes al acuerdo, cualquier accionista podrá, en defecto nombrado, entablar la acción en nombre de la sociedad. Solo podrá renunciarse al ejercicio de esta acción. Solo podrá renunciarse al ejercicio de esta acción, desistirse de ella o celebrarse transacción al efecto mediante el acuerdo de una asamblea general adoptado por una mayoría del 75% de las acciones con derecho a voto. O sea que para liberarlo a él de toda responsabilidad, para desistir, para celebrar una transacción, tiene que haber un acuerdo de los socios del 75% de las acciones con derecho a voto. Del acuerdo para promover acción de responsabilidad contra uno o varios de los administradores causa pleno derecho la remoción de los mismos, aunque posteriormente se disponga en la celebración de transacción con ellos. Y esta acción de responsabilidad esta es la vía del juicio sumario. Pero vamos a dejar esto para otra clase porque ya nos adentramos mucho. Ya en la próxima clase terminamos de explicar el órgano de fiscalización y explicamos estos otros artículos que están por acá para darle final a la sociedad. No sé si tienen alguna duda. En mi caso, no, por el momento. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, ya nos vamos a apagar porque si no, no me va a dar tiempo de dejar la grabación.